Bueno, la idea del tutorial es que les voy a hacer por lo menos la explicación básica de lo que necesito que tengan en cuenta para la lectura de Alejo Carpentier. Entonces, lo que vamos a hacer es retomar con el texto de Lemar Kiampa. Vamos a dividir la presentación más o menos en unas 4 partes. Vamos a ir explicando el texto y después les voy a ir comentando algunos ejemplos que ella menciona pero que no actualiza o que no explica en profundidad que nosotros sí necesitamos. ¿Listo? Entonces, la primera parte tiene que ver con la comprensión del barroco en tensión con el proceso de la modernidad. Lo primero que vamos a encontrar entonces es que las reapropiaciones, es decir, las reelaboraciones que tiene el barroco, aparecen en los años, primero en los años 70 y luego en los años 80. Esas reapropiaciones tienen varias particularidades. La primera es que se trata de una experiencia poética, es decir, que está estrechamente vinculado con los procesos de estilística y poéticas de autor que posteriormente van a hacerse tendencia. Entonces, lo primero que vamos a encontrar como marca de esa experiencia poética es el asunto de cómo se inscribe el barroco en el pasado, ¿no? Bueno, pero esa inscripción es muy particular. Entonces, es el pasado colonial, un pasado de múltiples latitudes, que de alguna manera se renueva en el presente. Entonces, es un ejercicio de rescate identitario. La segunda marca tiene que ver entonces con permitir enfrentar el enigma del futuro. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes recuerdan lo que hablábamos acerca de la nueva novela histórica, entonces vamos a encontrar efectivamente que una de las marcas del barroco concuerda, que tiene que ver con cómo respondemos a los problemas del presente, ¿sí? Y los problemas del futuro, y esto tiene que ver con la recuperación del pasado. La segunda marca entonces de la reapropiación tiene que ver con el reordenamiento de la escritura moderna. ¿Por qué lo moderno va a ser fundamental? Porque para nosotros, de manera cercana, digamos en términos temporales, va a ser una marca de renovación de estilo, pero también con la renovación de estilo viene la renovación de la mirada ideológica. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, digamos, es como una especie de jerarquización, ¿sí? De volver a priorizar los elementos del pasado. Lo que me parece interesante es cómo se destaca que, si bien es cierto, tenemos un pasado innegablemente occidental, o sea, mediterráneo por herencia, uno colonial particularmente, también dado a partir del encuentro entre colonizadores y colonizados, o dominadores y dominados, como prefieran, y el componente ibérico en particular, pues en nuestro caso específico por los españoles. También vamos a encontrar lo americano. Entonces lo que vamos a ver acá es que hay una serie de reorganizaciones posibles a partir de esto. Luego entonces vamos a encontrar cómo el barroco plantea el problema de la escritura de lo americano desde la marginalidad y la exclusión. Y ustedes saben que es un problema que hemos tenido con el aspecto de siempre estar heredando tendencias europeas. Entonces es algo con lo que va a lidiar el barroco. De hecho, diríamos nosotros que es una de las primeras reelaboraciones propiamente americanas. Y el último elemento es cómo el barroco de alguna manera se desarrolla en dos ejes, en dos líneas. La primera que es la legitimidad estética, es decir, cómo hay una suerte de conquistas estilísticas a través de estos autores que logran tener una propuesta poética que antes no ha sido dada, y la de legitimidad histórica, es decir, en convertirse en hitos o tendencias no solamente de carácter estético, sino también cultural. Luego entonces vamos a tener cuál es la función del barroco. El barroco entonces va a tener como función fundamental pues 3 elementos. Lo primero, plantear la evolución del territorio americano. Esto va a estar vinculado estrechamente con elementos de carácter plástico, con elementos de carácter literario, obviamente, en términos de la poesía, por ejemplo, pero también va a estar dado pues por otros ejes de la cultura, por la arquitectura, por ejemplo, tenemos escultura barroca que ustedes pues de hecho ya deben reconocer, y que pues es una marca innegable de muchas de las grandes culturas amerindias, por ejemplo, lo que ha ocurrido en la reelaboración mexicana, también en la peruana con la cultura inca. Vamos a encontrar también que otra función del barroco va a ser marcar el ingreso de la modernidad, lo cual resulta pues de hecho un poco problemático considerando, por ejemplo, que la primera muestra de barroco es colonial, y ahí vamos a tener, por ejemplo, a Sor Juana Inés de la Cruz, en nuestro caso. Entonces lo que vamos a encontrar ahí es que la modernidad no va a ser entendida como un proceso histórico, sino va a ser entendida como una forma de pensamiento, ¿sí?
Si ustedes recuerdan, y de hecho pues nos movemos un poquito en torno a Sor Juana Inés de la Cruz como una de nuestras primeras y grandes barrocas propiamente latinoamericanas, pues ella se inscribe en un contexto muy particular, un contexto pues que está dominado por la cultura masculina, el patriarcado, sin querer caer en esto pues en ningún tipo de cliché, pero pues es cierto. Y Sor Juana Inés lo que va a hacer de una u otra manera es darnos una mirada desde la voz femenina que ella particularmente maneja, pero es una voz femenina que está empoderada, en la que se renuevan elementos, por ejemplo, de carácter filosófico, teológico y obviamente sociocultural. Lo vamos a ver más adelante con el ejemplo. Lo último, pues es que en esa tensión con la modernidad, lo que atestigua el barroco precisamente es la crisis de esta forma de pensamiento y la caída del proyecto iluminista. Entonces ahí vamos a encontrar que hay una serie de características o de rasgos a partir de los cuales se van a generar los primeros textos barrocos, que son rasgos de carácter temático. Los dos primeros pues están vinculados estrechamente, que son el duelo y la melancolía, y van de una u otra manera a materializarse a partir del patetismo alegórico, es decir, de las imágenes que muestran elementos descarnados o grotescos que conmueven. El segundo, que es el lujo, que lo vamos a ver pues en lo sucesivo, sobre todo con Rubén Darío, por el carácter de la escritura preciosista, es decir, por los adornos excesivos, por las metáforas rimbombantes, y el último elemento, que es también muy importante, que es el punto del placer. La convulsión erótica, entonces, la escritura en torno al cuerpo y el cuerpo como objeto de deseo, va a ser muy importante para el barroco. Y pues obviamente también los sujetos de los discursos que son sujetos de deseo, incluyendo a las mujeres. Esto va a ser importante porque esto de una u otra manera pues es algo que no se va a trabajar prioritariamente en otros estilos o que no tiene cabida de manera particular allí. Y finalmente pues vamos a ver que hay unos autores que realizan esa reapropiación. Vamos a encontrar los tres primeros, que son Severo Sarduy, Haroldo de Campos y Octavio Paz. El primero cubano, el segundo de Brasil y el tercero